Muy buenas noches, vamos a dar inicio a nuestra sesión número 5. Hoy vamos a ver temas de la unidad número 2. Para ello, por favor, es importante que descarguen el archivo que les compartí hace unos minutos al material de apoyo en la carpeta unidad 2, actividad 2 avanzado Excel. Entonces, por favor, descargan el archivo y me cuentan cuando lo tengan disponible. Listo, perfecto. ¿Quién va a compartir la pantalla el día de hoy? Noches. Buenas noches para los que se acaban de conectar. Por favor, van a descargar el archivo que encuentran disponible en el material de apoyo de la unidad 2, que se llama actividad 2 avanzado. Y el que desee puede compartir pantalla. Bueno, mientras alguien decide compartir pantalla, les voy a pedir un favor especial para el día de mañana. Mañana vamos a tener solamente una hora de clase, de 6 de la tarde a 7 de la noche, porque se me presentó un compromiso de maestría y necesito conectarme a una reunión de 7 a 8 de la noche. ¿Listo? Entonces les pido el favor de puntualidad para que podamos avanzar bastante. No sé si les es posible solo por mañana conectarse a las 5:30 de la tarde para que podamos adelantar media hora y pues que no nos quede como tan cortica la clase. No sé si les es posible. Sí, Hola, señora. Nabli, buenas tardes. Por mi lado, sí, no podría. Ok, Juliet. Profe, por mi lado tampoco podría porque pues estamos de turno de noche. Ok, perfecto. Listo, entonces no hay problema. Esto nos vemos a las 6, pero como les digo, mañana tendríamos solo una hora de clase. Entonces, sí, les pido el favor de que se conecten puntuales
que nos rinda pues bastante la clase mañana. De igual manera, intento reponerles esa horita de clase en el transcurso de lo que nos queda del curso. ¿Listo? Sí, señora. Perfecto, gracias. Víctor, ¿quieres compartir pantalla? Hoy están más tímidos que todos los días. ¿Por qué? ¿Ninguno va a compartir pantalla? Bueno, entonces yo voy a ir a mi ritmo, ¿listo? Para que no vayamos a tener inconvenientes. Me gusta compartir pantalla o que ustedes compartan pantalla porque pues voy al ritmo de ustedes. Pero pues si nadie desea, yo voy a mi ritmo. Listo, profe. Listo, por favor, me confirman si todos están viendo pantalla. Sí, señora, en Sí, este señora. momento ya. Sí, señora. Sí, señora. Recuerdo que la idea de este curso, Sí, más de profe. que yo comparta pantalla y les empiece a realizar, es que ustedes participen, ¿sí? El compromiso es que todos estén conectados desde un computador y así puedan trabajar a la par, ¿listo? Entonces yo sí les recomiendo que para una próxima clase sean ustedes los que compartan pantalla, porque si no el objetivo totalmente se pierde de este curso y pues para eso yo lo que haría es subirles videos y que hagan, pero pues no tendría como sentido realmente. Entonces, bueno, vamos a empezar. Para esta unidad hay varios temas que son muy importantes para ustedes en el tema del Excel avanzado. Si revisamos parte del plan de estudios, vamos a encontrar aquí que para nuestra unidad número 2 vamos a trabajar validación de datos, filtros avanzados, manejo de matrices y fórmulas matriciales, y vamos a hacer algunos ejercicios prácticos de consolidación de datos, búsqueda de objetivos, etc. La idea es que entre hoy y mañana veamos este tema y vamos a unirle a esta unidad un tema de la unidad número 4
es la introducción a macros. ¿Listo? Entonces, con esta unidad de una vez vamos a trabajar macros para que lo tengan por favor en cuenta. En el archivo, ustedes van a encontrar los objetivos del taller. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos que vamos a utilizar fórmulas matriciales, vamos a hacer validación de datos, realización de filtros avanzados, vamos a generar reportes utilizando subtotales y como les indicaba, vamos a crear macros. Por favor, todos van a ir a la hoja número 1, funciones matriciales o F matriciales. ¿Listo? Y allí tenemos nuestro archivo. Antes de empezar a trabajar con este tema de funciones y fórmulas matriciales, quiero que tengan en cuenta a qué se refieren las fórmulas matriciales. Estas fórmulas le permiten a ustedes hacer operaciones entre matrices de datos, es decir, entre valores que están organizados en filas y en columnas. A diferencia de las fórmulas con referencias relativas que hemos venido trabajando, que hacen operación en una sola celda a la vez y que para poder cubrir un rango de datos con operaciones tenemos que arrastrar las fórmulas. Las funciones matriciales me permiten trabajar una fórmula en un rango completo de datos al tiempo. Entonces, ¿cómo funciona? Para poder trabajar con este tipo de funciones, lo que yo tengo que hacer como primera medida es seleccionar el rango de datos que deseo operar. ¿Listo? ¿Preguntas hasta el momento? No, señora. Listo. Entonces me dicen acá en el primer cuadro del ejercicio. Usando fórmulas matriciales, calcule el total de cada programa. Tengo que tener en cuenta entonces lo que encuentro en las celdas de la columna C y la columna D. ¿Mm? Usando una sola fórmula matricial, debo calcular el total. Listo. Entonces vamos a revisar cómo funcionan este tipo de fórmulas. Para el cálculo del valor de las matrículas, o sí, del valor de las matrículas de cada programa, lo que yo tengo que hacer es multiplicar el valor de la matrícula por el valor unitario, ¿sí? Entonces, en este caso lo que yo hago es seleccionar este rango de celdas y en la primera celda que queda activa de la selección, empiezo a escribir la fórmula. Pero esta fórmula va a tener, digamos que, un proceso especial para poderla operar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona? En este caso, yo voy a hacer la siguiente operación. Le vamos a decir que esto va a ser igual, ¿sí?, a lo que tengo en todo C por lo que tengo en todo D. ¿Listo? Me avisan, por favor, cuando todos vayamos allí. Permítanme que alguien está pidiendo por aquí acceso. ¿Listo? Bueno, entonces por aquí. Decimos que esto es igual. En este caso tengo que seleccionar el rango completo de C y el rango completo de D. Acuérdense que las funciones matriciales operan sobre un rango de datos. Y para poder que me muestre el resultado de esta operación, oprimo Control Shift y Enter. De forma automática me hace la operación en todo el rango sin tener que ir a arrastrar la función. Por favor, me cuentan si les funciona.
Sí, señora. Ahora, observen cómo quedó la expresión de la fórmula. ¿Mm? Estos corchetes yo no los puedo colocar de forma manual. Ellos solamente se van a activar en el momento en que yo coloco Control Shift Enter. ¿Cuál es la ventaja de hacer uso de funciones matriciales? Que sin querer queriendo, yo estoy aplicando aquí eh, seguridad a mis celdas. ¿Cómo así que seguridad? Si yo intento modificar esta fórmula, ¿sí? Al momento en que yo le dé enter me dice no se puede cambiar una parte de una matriz, ¿sí? Entonces no me permite hacer cambios en las fórmulas. Si yo necesitara hacer un cambio dentro de una de estas funciones realizadas, lo que tendría que hacer es eliminarlas y volverlas a aplicar. Esa es una de las ventajas que a la vez vuelve una desventaja, ¿sí? Porque para poder corregir, pues tendría que borrar. Otras ventajas de este tema de las funciones matriciales es la eficiencia en cálculos complejos. Yo puedo realizar cálculos que son complejos y operaciones en conjuntos grandes de datos de manera eficiente y rápida, sin la necesidad de hacer uso de muchas fórmulas en diferentes celdas. Otra de las ventajas, la consolidación de funciones, ¿sí? Entonces yo puedo combinar múltiples funciones y operaciones en una sola fórmula, lo que simplifica el proceso y hace que las hojas de cálculo sean más fáciles de entender y de mantener. También me permite una flexibilidad en la manipulación de los datos, pues permite realizar operaciones matemáticas más complejas, como la multiplicación de matrices y cálculos basados en condiciones específicas, proporcionando gran flexibilidad en la manipulación de los datos. Y también resulta muy útil para la capacidad de análisis, ¿sí? Aumenta la capacidad de análisis, facilitando la realización de análisis estadísticos avanzados y cálculos complejos, como lo había mencionado anteriormente. Lo que es fundamental para aquellas personas que trabajan en áreas de investigación o en ciencia de datos y en todo lo que tiene que ver con ingeniería. Desventajas pueden ser complejas y dificultar su uso, ¿sí? Entonces, en algunas ocasiones pueden ser difíciles de entender, especialmente para aquellos usuarios que no están familiarizados con estas funciones matriciales. Entonces, si yo no hago un uso correcto de estas funciones, pues puedo cometer errores fácilmente. En la parte de rendimiento, también se puede afectar el rendimiento de Excel, porque estas fórmulas o este tipo de formulación ocupa más memoria y más recursos de máquina. Entonces, puede que su hoja de Excel se vuelva lenta y responda en un mayor tiempo, o sea, se toma mayor tiempo de procesamiento. Entonces, la respuesta que se espera pues puede tomar bastante tiempo. ¿Y esto por qué sucede? Sucede por la cantidad de datos que ustedes puedan manejar a través pues de esa forma de realizar las fórmulas. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta cuando vayan a realizar el uso de este tipo de funciones. ¿Listo? Ahora, yo puedo aplicar funciones matriciales en una sola celda. Entonces, vamos a realizar la suma de todos los totales para que me dé un total general. Entonces, ojo cómo funciona. Aquí yo le voy a decir que esto es igual a suma del cálculo del total. Entonces, tomo todo el rango de C4 a C13 y lo voy a multiplicar por todo D, desde D4 hasta D13, y lo mismo, para aplicar la fórmula matricial, oprimo Control Shift Enter y me da de forma automática el valor total de lo que son las matrices. ¿Mm? Si yo intento modificar esta fórmula, en este caso, posiblemente sí pueda ocurrir la edición, porque como es solamente una celda, a comparación de cuando hago el cálculo en un conjunto más amplio de celdas. ¿Preguntas hasta el momento? Cuéntame, Carolina. Hola, buenas noches, Narly.
Una pregunta, cuando tú corres la fórmula hacia abajo, cuando hiciste en el total, ¿no se te corre la matriz? En No, cada uno. señora. No, porque ese es el objetivo de las funciones matriciales, ¿sí? Por favor, comparte tu pantalla. Ya, espérame un momentico. Ok. En efecto, también la matriz se me va desplazando. Sí, mira lo que pasa. Valor Se va Bien, porque corriendo. necesito relativo. que ustedes compartan pantalla. Bueno, digamos que por favor amplía un poco dale zoom a tu pantalla, Carolina. Porque ella debe quedar fija, entonces vamos a revisar cómo lo hicieron, ¿vale? ¿Cómo lo hiciste? Seleccioné ambas filas completas como tú lo hiciste y le doy control shift enter. Aparecen los corchetes y ¿Sí? le di copiar y pegar la fórmula, pero igual se corre. No. Vamos a repetir el proceso, ¿vale? Entonces, vas a borrar todo el rango desde E4 hasta E13. Selecciónalo y suprime. ¿Desde acá? ¿Desde la primera? Todo. Sí, de la primera, desde E4 hasta E13. Listo. Listo. Entonces, ojo, vas a seleccionar todo el rango, desde E4 hasta E13. Sí, señora. Y ahí sí hago la operación. Y escribes, esto es igual desde C4 hasta C13, muy bien, muy bien. Y ahora sí, Control Shift Enter. Ah, ya. Ok. Y no me deja modificar. No te deja modificar. Inténtalo modificar. ¿Sí? Y te genera un error, ¿sí? Un cuadro que te dice que no es posible. Ok. Esa es la diferencia y la ventaja de hacer uso de funciones matriciales. Que como tú lo decías, profe, pero yo la desplacé hacia abajo y me cambió. Claro, acuérdense que cuando hacemos uso de referencias relativas, pues cambia la forma en que realizamos las operaciones, porque ella va a tomar celda por celda, ¿sí? Y allí, pues sí es normal que cambie. Pero supongamos que nuestros datos son muchos más amplios, o sea, tenemos miles de datos. El ir a realizar una fórmula con referencia relativa, pues nos va a tomar más tiempo. En cambio, aquí con una sola fórmula, miren que podemos llenar todo un rango de datos y nos va a arrojar el resultado, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en E16? En E16 solamente está afectando una celda para la creación de la fórmula, pero en sí estamos tomando una matriz de datos para poder llegar a ese resultado. En este caso estamos tomando nuevamente desde C4 hasta C13, multiplicándolo desde D4 hasta D13. Y ahí pues me da el valor total, ya la suma total de lo que pues cuesta o recaudamos en las matrículas, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta allí. ¿Listo? Ay, ¿qué pasó ahí? Porque no dio valor. Dale Control Shift Enter. Vuelve a activar F2. Oprime F2. Eso, ¿sí? Entonces, miren que sí hay bastante diferencia entre oprimir el Control Shift Enter y el darle un Enter normal. Si le damos un Enter normal, pues no nos toma la función matricial y nos saca error en el caso de eh, los rangos de datos, como los estamos tomando. ¿Alguien más de pronto que no le haya funcionado, que necesite que revisemos? ¿O ya les dio de forma correcta la fórmula? Sí, señora, ya Yo me había pasado igual. lo mismo, pero ya con eso está claro. Henry, ¿pero si te funcionó, Henry? ¿O Sí, revisamos? señora. Sí, señora, ya igual que la compañera, fue el mismo
el mismo tema. Listo, perfecto. Gracias. Acá es importante tener en cuenta que cuando yo voy a aplicar en un rango de datos la función, necesito seleccionar el rango completo de datos. De lo contrario, pues no me va a funcionar. ¿Vale? Entonces, ya que Carolina tiene ahí compartida la pantalla, vamos a realizar de una vez el segundo ejercicio. Entonces, aquí esta fórmula, pues ustedes ya la conocen, que es el sumar.si. Vamos a aplicarla de forma matricial. Y nos dice acá, usando fórmulas matriciales, calcule la venta por cada vendedor. Entonces, tenemos una tabla en donde están representadas las zonas, ¿cierto? En donde el vendedor posiblemente pues distribuyó los programas, una columna de código de vendedor y una columna que contiene los programas, al igual que el valor de la venta de cada uno de esos programas. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos está pidiendo el ejercicio? Calcular, ¿cierto? De forma matricial por cada vendedor el total de las ventas. Entonces, ¿qué es lo primero que hago antes de aplicar la fórmula y la fórmula matricial? Muy bien, Carolina. Seleccionar el rango de datos en donde voy a aplicar la función. En este caso, sumar.si solito. ¿Listo? Entonces aquí empezamos a escribir que esto es igual, muy bien, a sumar.si, abrimos paréntesis, y lo mismo, él me va a pedir, ¿cierto? Como primera medida, el rango en donde voy a validar la información. ¿Cuál es el rango de criterios? ¿Cuál es el rango que va a contener los criterios que voy a evaluar? En este caso, muy bien, me está pidiendo los códigos de vendedor. Entonces vamos a seleccionar desde I4, creo que eso hasta I37, I36. Pues vamos a seleccionar allí. ¿Listo? Muy bien. Y le vamos a decir punto y coma. Vamos a seleccionar el rango en donde, bueno, el rango no, los criterios, ¿sí? Pero también de forma matricial. Entonces, en este caso vamos a decir que esto es M4, entonces nos vamos a ubicar en M, que es en donde tenemos los códigos de vendedores para hacer la búsqueda. ¿Listo? Ubícate en M4, Carolina. Muy bien. Y lo vamos a arrastrar hasta el último código de vendedor, hasta el V20. Sostenido, arrastramos hasta M14. Muy bien. Punto y coma. Y como tercera parte de la función, le vamos a indicar cuál es el rango suma. ¿Sí? Vamos a seleccionar desde K4 hasta K36. Muy bien, cerramos el paréntesis y acuérdense que para que funcione y lo aplique, yo tengo que oprimir Control Shift Enter. Y ahí está. Me arrojó con una sola fórmula todo el rango de datos. ¿Quién me dice qué hubiese tenido que hacer para aplicarla uno por uno? ¿Quién me recuerda ese proceso? Lo mismo, establecer la función, pero había tocado fijar las celdas y, y hacerlo, pues, arrastrar ahí sí de forma completa. Correcto, Cristian. Había sido un proceso un poquito más largo, ¿cierto? Porque había tenido que tener en cuenta, uno, volver absoluto el rango para que al desplazar la fórmula, pues no me cambiara ese rango de criterios, ¿cierto? Y ese rango de suma, porque el rango como tal, en donde están los criterios, pues ese sí tenía que ir cambiando a medida que fuéramos desplazando la función. Entonces, esa es la ventaja de hacer uso de funciones matriciales, que yo puedo hallar o calcular una fórmula en unos rangos completos de datos sin tener que formular celda por celda. Entonces, ahí está como esa ventaja también que tenemos de realizar este tipo de cálculos. Preguntas hasta el momento.
No le dé pena preguntar. No, señora. ¿Sí? Con gusto, yo le respondo. Listo. Vamos al tercer ejercicio de esa misma hoja. En esta ocasión vamos a hacer uso de sumar datos y punto conjunto, pero vamos a aplicar validación de datos. ¿Listo? Entonces, si nos desplazamos un poco más a la derecha, vamos a encontrar el ejercicio. Y aquí tenemos la misma base de datos de zonas, vendedores, programas y valor, ¿sí? Valor de cada programa. Ahora, ¿qué nos están pidiendo? Nos dice que tenemos que hacer una validación de datos en la celda T41. La idea es allí generar una lista con los códigos de los programas para que no sea sino seleccionar el programa del cual queremos consultar las ventas. Y luego me dice que usando fórmulas matriciales calculemos la venta de cada vendedor que vamos a encontrar en cada zona, ¿sí? Entonces dice, usando fórmulas matriciales, calcule la venta de cada vendedor en cada zona de acuerdo al programa seleccionado, ¿sí? Use la función sumar, punto sí, punto conjunto. ¿En dónde voy a realizar ese cálculo? En donde dice zona 1, zona 2 y zona 3. O sea que aquí ya los criterios aumentan, ¿sí? Entonces vamos a hacer como primera medida la validación de datos. Para ello, nos vamos a ubicar en la celda T41. ¿Listo? Carolina, una pregunta. ¿Tú tienes compartida pantalla completa? Dime, no te escuché. Si tienes compartida pantalla completa. Sí. Listo, perfecto. Entonces, para hacer la validación de datos, en este caso, vamos a ir a la cinta de opciones datos, ubicados ahí en T41. Es que no veo tu cinta de opciones. Ah, espérame, ya la vi. Listo, entonces, cinta de opciones datos, y observen que tenemos un grupo que se llama herramientas de datos. Y allí encontramos validación de datos. Le vamos a dar clic en esta opción que dice validación de datos, por favor. Cinta de opciones datos, grupo herramientas de datos, validación de datos. Y le damos clic a validación de datos. Creo que no tienes pantalla completa porque no se activan el cuadrito con las opciones. Ahora sí, listo, muy bien. Entonces, ¿qué observamos aquí? En esta parte de la validación de datos, yo puedo aplicar diferentes tipos y formas de validar, de acuerdo al criterio que yo necesite. Entonces, en este caso me dice permitir. Vamos a revisar qué opciones tenemos en permitir, por favor. Y entonces, en este caso me dice que puede aceptar cualquier valor, o podemos decirle que nos valide que los datos ingresados sean números enteros, o cifras decimales, o en nuestro caso una lista, o una fecha, una hora, ¿sí? En las fechas yo puedo poner límites de fechas. Son muy buenas para cuando estoy haciendo programadores de citas o estoy ingresando información posiblemente de fechas de vencimiento, etcétera. Entonces yo puedo hacer una validación para que las fechas de pronto no se almacenen anteriores al actual, por ejemplo. Horas, longitud de texto, entonces que tenga un tamaño específico las frases o el texto ingresado en determinada celda. Y también puedo personalizar esas validaciones de datos. En nuestro caso, vamos a seleccionar lista. Y le damos clic en lista. Muy bien. Y aquí nos preguntan
sobre el origen de los datos. Entonces vamos a seleccionar, vamos a darle clic a la pestañita, bien, y vamos a ir a seleccionar lo que contiene, en este caso, la columna U. Entonces nos vamos a ubicar en P01 de U, muy bien, que es la celda U5, y vamos a desplazarnos hasta el último dato que encontremos, que en este caso es U37. Listo. Cuando ya he seleccionado mi dato o mi rango de datos, observen que ustedes tienen la opción de configurar mensajes de entrada o mensajes de error. En nuestro caso, nuestra lista no va a requerir esa información. Entonces le vamos a dar clic en aceptar. Listo. También visualicen que en esa celda T41 se activa una pestañita desplegable. Pero aquí está pasando algo. Y es que a Carolina le está repitiendo los códigos, ¿sí? Lo ideal es que hubiese aparecido solamente una única vez cada código. P01, P02, P03 hasta P06. Pero si ustedes observan aquí, pues la lista le tomó todos los datos, ¿sí? Entonces no nos sirve de esta manera la lista. ¿Mm? Pregunta, ¿a alguien le funcionó de forma correcta, por así decirlo, que le haya mostrado solamente de P01 a P06? Sí, señora. Sí, Sí, señora. señor. Listo. Sí, aquí también. Si su caso es como el de Carolina, entonces nos toca hacer el siguiente ejercicio para poder aplicar la lista, ¿sí? Como no nos muestra la opción de que tenga en cuenta solamente valores, o bueno, de que tome por cada vez los valores duplicados, ¿cierto? Entonces nosotros podemos crear aparte nuestra pequeña lista. Entonces ubícate, por ejemplo, en una de las celdas de X. Dale un clic por allí, a una de las celdas de X. Puede ser ahí, no sé, en X5, en X6, donde tú te quieras ubicar. ¿Listo? Y ahí va a colocar en mayúscula la P para que te funcione y te genere todos los códigos. Estos son manejos de series, ¿sí? Entonces lo que uno hace es que se ubica en la parte inferior derecha de la celda y arrastra. Cuando arrastramos, por lo general, y nos va mostrando si incrementa o no el último dígito. Si no incrementa, vamos a oprimir control. Si incrementa, está perfecto y nos genera de una vez el relleno de esa serie de datos. Esto para que lo tengan en cuenta a futuro, de pronto si lo tienen que manejar. Listo, Carolina. Vamos a ir nuevamente a T41 y vamos a nuevamente a validación de datos. Vamos a configurar este rango. Muy bien. Y le damos clic en aceptar. ¿Listo? Y ahora sí, nos va a aparecer los códigos desde P1 o P01 hasta P06. Y esta es la celda que vamos a tomar en cuenta para los criterios también de la función sumar puntos y punto conjunto. ¿Listo? Vamos entonces a generar la fórmula para poder determinar las ventas de cada vendedor en cada zona. Cuéntame, Eder. Profe, buenas noches. Profe, Buenas consulta noches. por qué ahí pasado se repitieron los códigos y tuvo que hacer el cuadro ahí aparte. Puede ser la versión del Excel o alguna configuración del Excel, ¿sí? Ok, Personalmente, a mí me funciona normalito, pero sí sucede en algunas ocasiones que no les toma vale, los gracias. valores únicos, sino que duplica. Ujú, sí. ¿Listo? Entonces, en esta área donde dice zona 1, zona 2, zona 3, vamos a calcular las ventas de cada uno de los vendedores de acuerdo a las zonas, de acuerdo al código del programa, ¿listo? Para poder verificar o visualizar en qué zonas, cuáles vendedores hicieron ventas, en qué programas, ¿listo?
Entonces, para este caso, como nos piden hacer uso de funciones matriciales, muy bien, entonces yo voy a seleccionar la zona 1 y vamos a empezar a configurar la función. Entonces vamos a decirle que esto es igual a sumar.si.conjunto. Nos pide como primera medida el rango suma. Entonces, como estamos haciendo uso de funciones matriciales, vamos a seleccionar todo el rango de V, ¿sí? Entonces, desde V5 hasta V37, muy punto y coma, y nos vamos a ir con el primer rango de criterios. Aquí yo tengo 3 rangos diferentes, ¿sí? Ustedes pueden seleccionarlo en el orden que mejor le parezca. Personalmente, prefiero llevar como un orden más específico para no confundirme luego de pronto cuáles datos me faltó por evaluar. Entonces, yo les recomiendo que empiecen en este caso por las zonas que contiene la columna S. Entonces, vamos a seleccionar desde S5 hasta S37. Muy bien, punto y coma. Y recuerden que este S contiene las zonas, ¿sí? Para que no tengan que escribir zona 1, yo seleccionaría la celda U, ¿sí? Entonces, en este caso, ustedes pueden tomar como criterio esa celda en donde está el nombre de la zona 1, ¿sí? Entonces, pueden dar clic allí, en donde dice zona 1, ahí en la tablita que estamos configurando. Eso está siendo como U, ¿qué? U55, U45, es que no estoy viendo acá las columnas. U44. U44. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Listo. Punto y coma. Y vamos a seleccionar el rango en donde están los vendedores, que en este caso es T. Entonces, desde T5 hasta T37. Muy bien. Listo. Punto y coma. Como criterios 2, todo ese en donde encuentro los códigos del vendedor. Eso vendría siendo S45, muy bien, hasta S55, punto y coma. Y nos faltan los programas. Entonces vamos a ir a seleccionar todo U45, perdón, desde U5 hasta U55. U37, U50, U37. Listo. Entonces ahí tenemos desde U5 hasta U37, punto y coma. Y recuerden que el que nos va a controlar este criterio va a ser T41, que es en donde va a aparecer el código del programa. Cerramos la función y damos Control Shift Enter. ¿Listo? Y vamos a seleccionar uno de los programas. Vamos a T41, seleccionamos de nuestra lista desplegable uno de los programas y observen que ahí nos va mostrando quién hizo ventas y cuál fue el total de esas ventas. Validemos todos los códigos. Entonces, en el código de 01, solamente Juan Pérez y María hizo venta. En el 2, Juan Bonilla, Andrea Buitrago y Sandra Moreno. ¿Sí? Revisemos el 3. Démosle clic a P03 y allí me muestra que Pedro Martínez y Diego Castrillón hicieron ventas del programa 3. Y así sucesivamente vamos validando cada uno de los programas y vamos a ir viendo el comportamiento de acuerdo a los criterios que configuramos. ¿Listo? Ahora hagan ustedes el de la zona 2 y el de la zona 3 y me cuentan.